O sea, mi sueño era estar en una oficina, cumpliendo un horario de traje y tal. Y ya cuando estuve ahí dije, tal vez no es lo que quiero en mi vida, lo que quiero en mi vida es viajar por el mundo y probar toda la comida que pueda. 1200 restaurantes visitados, hartísimo. O sea, y creo que más. ¿Cómo escoge uno un buen restaurante para ir a comer? La generalidad acá en Bogotá es si hay filas porque es bueno. Las redes sociales es como una droga y más cuando uno empieza a tener viralidad. Siento que le da mucha importancia, por ejemplo, a la opinión de la gente. Tuve una relación, digamos que muy profunda con el alcohol. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aterrizaje Creativo, el podcast para viajeros, emprendedores y creadores de contenido. Y les cuento que hoy estamos con un creador de contenido gastronómico y un viajero incansable. Estamos con Juan Giraldo, me complace tenerlo aquí, mi perro, bravo. Bueno, Joelito, gracias ahí por la invitación. Chévere este espacio que creó. Le cuento que estoy bien lejos de mi zona de confort. Primer podcast El al que me primero. invitan, pues. Ve. Y pues bueno, muchas gracias acá por la invitación. Y Qué pues, chimba, oiga, con Juan llevamos varios añitos siendo amigos y dije, uno de los primeros pues tiene que ser el amigo Juan Giraldo. Empezamos con la primera sección que es el despegue. Cuéntame, Juan, antes de ser creador de contenido, de viajar, de pronto en crear negocios, de trabajar para una empresa, ¿quién era Juan Giraldo? bueno, yo, pues antes de iniciar con todo este mundo digital, me gustaba mucho todo el tema de sistemas. Entonces, yo estudié ingeniería de sistemas, me fui mucho por el lado de la programación, de las pruebas, etcétera. Y ese, pues, en principio era mi mundo. También siento que he tenido una conexión cercana con lo que siento que es el arte. Me gusta mucho pintar, me gusta mucho dibujar, ¿sí? Y pues nada, estuve trabajando en sector financiero cerca de 5 o 6 años. Wow, siempre harto. Sí, siempre un buen tiempo. Era una persona totalmente diferente, pues súper acostumbrado a que toda mi vida tenía que girar en torno pues al trabajo. Para mí lo que estaba bien era trabajar. O sea, como lo tradicional. Lo tradicional, digamos que eso fue lo que siempre se me inculcó en mi casa y en mi familia. Lo tradicional está bien, un horario y buscar siempre como estar creciendo tanto pues en la parte educativa como pues laboral. Entonces digamos que podría decir que en un principio era pues todo lo que se podría definir como un ingeniero de sistemas, ¿sí? Qué Era una chévere. persona totalmente diferente a lo que Sin soy. barba, cabello largo, o qué, o siempre le ha gustado Barba tatuajes. cortica, evidentemente no tenía tatuajes, sobre todo por, pues, como el área donde me desempeñaba era tan de, pues, protocolo, pues, ¿sí? Que corbata, que traje la cosa, entonces nada de tatuajes, barbita corta y sí, el pelo yo creo que igual de largo que el suyo, tal vez menos. O sea, era un Joel hace unos años, así, sin tatuajes, También sin sin perforaciones. perforaciones. Sí, era un mundo, digamos que totalmente diferente y evidentemente yo tenía unos objetivos de vida también diferentes. Bueno, qué chimba. ¿Y de dónde nace la idea de empezar a crear contenido? Yo siento que fue algo que, o sea, no hay como un día que yo le diga, surgió un día puntual, sino siento que fue algo más progresivo. Em, Hay un tema y es que yo desde pequeño siento que he sido muy tímido, ¿sí? Entonces es algo que he ido trabajando con los años, pero yo de por sí siento que desde el inicio he sido una persona muy tímida. Entonces, pues entrar al mundo digital, pues igualmente es una tarea pues compleja, ¿no? Tiene su flow. Claro. Fue algo progresivo, yo empecé simplemente haciendo fotografías de alimentos hace unos 5 años aproximadamente, que no soy muy bueno con las fechas. Yo simplemente salía y comía de vez en cuando, el fin de semana que tenía tiempo, no sé, iba a Crepes y tomaba una fotico de lo que me había comido y escribía una reseña pequeña. Yo en ese momento, pues ya me interesaba por la gastronomía, pues porque la verdad me gusta comer rico. También eso fue algo que desde pequeño se me inculcó. Entonces, pues nada, yo cuando tenía el tiempo libre, usaba parte de mi sueldo y salía y comía, pero entonces me daba cuenta que me aburría estar repitiendo todo el tiempo el mismo lugar, entonces salía a buscar lugares diferentes. En ese momento yo también pues trabajaba y estudiaba al tiempo y no me quedaba mucho tiempo como para decir, no,
llevo coca, pues que en ese momento digamos que todos mis compañeros llevan coca. Sí. A mí por temas de tiempo, por estar haciendo trabajos, a veces prefería dormir un poquito más, entonces no preparaba mi almuerzo y decía, pues salgo y busco mi mejor opción con lo que me alcanza. Eso me llevó a que después de un tiempo en los trabajos donde yo estaba, ya me reconocían como un referente gastronómico, pues al momento de llegar a un trabajo decían, oiga, pregúntele al man que él sabe dónde almorzar, porque él se ha recorrido todos los restaurantes cercanos. Eso está bueno, que desde el trabajo ya dicen, mire, él es el que sabe y él le dice dónde tiene que ir a comer. Correcto, entonces ya no sé, mis compañeros, mis jefes me preguntaban, oiga, ¿dónde me recomienda ir a comer? Entonces a mí se me empezó a pegar mucho, no, pues, yo le recomiendo que vaya a tal lado, no, yo le recomiendo que vaya a tal otro. Y yo me metía mucho a estudiar, pues, como qué oferta gastronómica, al menos hablando de almuerzos, tenían cerca los trabajos que yo tenía. Empieza a pasar el tiempo, yo empiezo a documentar eso. La verdad, como le digo, yo soy muy tímido, entonces dije, no, o sea, tal vez yo no salgo directamente, porque en ese momento yo ya tenía referentes gastronómicos. Yo ya veía, digamos que frecuentemente a Los Insaciables, veía frecuentemente a Tulio y veía frecuentemente a, pues, a Alejandro Escayón. Esos eran como mis referentes gastronómicos. Entonces yo dije, no, pues tal vez no se me da de la misma manera, pero sí puedo ir tomando fotos y voy subiendo y simplemente no lo hice pensando en un fin mayor, sino solo dije, pues lo voy a empezar a documentar. Todas mis salidas gastronómicas las empiezo a documentar. Entonces, básicamente así comenzó. En ese momento era Lo Recomiendo Bogotá, pues porque básicamente fue el primer nombre que se me Claro. ocurrió, no tenía nada más en mente. Y ya estaba publicando, yo creo que una vez al mes, podríamos Bueno, decirlo. Sí. qué chévere. ¿Eso hace cuántos años fue? Más o menos. Así a vuelo de pájaro le calculo que es 5 años. 5 años, Sí, bueno, por qué ahí, por chévere. ahí. Buenos referentes esos que tienes. Y dos, quería recordarle a los espectadores que Juan dijo coca. ¿Y qué es la coca, Juan? Ah, bueno, sí. Básicamente es la forma de llevar almuerzo pues al trabajo, comida a los Un trabajos, topper. pero si se lleva en un topper puede ser de plástico o metálico, que pues eso sí ya era O como de más viejos vidrio, ¿sí tiempos, o no? o Digámoslo de así, vidrio los que también. tienen plata. Los que tienen plata de vidrio, más delicado, pero sí. Sí, sí, A mí sí. personalmente me gustaba más el metálico. A mí personalmente me gusta el vidrio porque siento que no se dañaba la comida en el plástico, sí, en el metálico nunca lo probé. El metálico, la ventaja que usted tiene es que es una olla, Ah, sí, básicamente. sí, 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 Entonces, lo que pasa es que calentarlo es más difícil porque necesitaba como una especie de claro, estufa. Entonces, usted lo sí, pone en la estufa y conserva claro, mucho más todo. qué chimba. Bueno, cuando me compre un topper, va a ser Yo en creo que ya metal. metálicos no hay, yo creo que eso ya es muy viejo. ¿Será? No, se consiguen. ¿Será que sí? Yo la Sí, sí, verdad hace sí, mucho sí. no los veo, pero sí, son tremendos, tremendos. Qué chévere, oiga, qué buen despegue y quiero ya entrar a una etapa de turbulencia. Cuéntame como ese momento así como turbulento de tu vida en el que no sabes de pronto qué hacer en tu vida, si solo crear contenido, si trabajar en una empresa, si emprender, si eso verdaderamente es lo tuyo, que me dices que te da miedo porque eras introvertido. Cuéntame esa etapa de turbulencia en tu vida. Yo siento que uno de los puntos de quiebre más importantes fue la pandemia, porque eso me permitió a mí usar más herramientas para así lograr desenvolverme un poco más con mis redes sociales. Entonces, antes de la pandemia, muy probablemente yo iba hacía contenidos en lo que me quedaba el tiempo y en los lugares que podía, Sí. pero ya con la llegada de la pandemia, muchas más marcas empiezan a interesar en creadores pequeños como yo y nos empiezan a pedir una serie de cosas para poder trabajar. Entonces yo me veo obligado a tener que participar más en mis redes sociales, más puntualmente, más salir más yo, hablar más yo. Yo como le digo, pues soy una persona tímida que he ido trabajando eso con el tiempo, entonces siento que esa fue como algo que me dio la vida y que me obligó a hacerlo de alguna u otra manera. Entonces ese fue como el primer punto de quiebre. Yo lo empiezo a trabajar un poco más, pero entonces luego todo se empieza a complicar un poco, porque en mi trabajo, bueno, pues yo sigo escalando, sigo teniendo más responsabilidades, me empieza a salir mucha más oportunidad como creador de contenido. Entonces yo luego empiezo esto a equilibrar una balanza y me doy cuenta que, pues por un lado me gusta mucho más no estar en una oficina todo el tiempo, me gusta mucho más estar probando comida y además esto me abrió un panorama nuevo para mí y fue el tema de los viajes, ¿sí? Yo sinceramente no sabía que me gustaba viajar porque a mí sinceramente me gustaba
quedarme en la casa, comer, estudiar, ver películas y no hacer nada más. De vez en cuando salía, hacía, no sé, algún deporte, yo antes montaba tabla, cosas así por el estilo, pero mi mundo estaba muy cerrado a mi barrio y a Bogotá. Con el tema gastronómico, eso me llevó a moverme más por la ciudad y eso asimismo me llevó a viajar un poco más por el país, ¿sí? Entonces, luego tuve que encontrar un equilibrio y digamos que siento que ese fue un momento ya turbulento, porque ya tenía mis obligaciones laborales, ¿sí? Tenía que cumplirlas, pero era un trabajo sumamente estricto y cuadriculado. Mi último trabajo fue en la bolsa de valores, entonces todo era supremamente medido, supremamente cuadriculado y digamos que yo en contraparte también me estaba moviendo por todo lado, caos, ¿sí me entiende? Intentándome conectar a reuniones, estaba grabando mientras estaba, no sé, en una reunión de algo importante, entonces yo empecé a hacer un balance y dije, no, o sea, creo que esto ya se está poniendo incluso peligroso para lo que puede ser, digamos, el área financiera donde yo estaba, porque cualquier mala decisión, cualquier mal Claro. movimiento mío, pues es crítico, ¿sí? Entonces, pues básicamente estaba manejando como estas dos personalidades em, mientras trabajaba y además de todo, se me ocurrió la maravillosa idea de abrir una taquería. Entonces estaba corriendo con mis temas laborales, estaba corriendo además con los temas del negocio, pues de la taquería, y además estaba intentando hacer que mi carrera como creador de contenido funcionara, ¿sí? Claro, muchas cosas al tiempo. Sí, en ese momento todo fue turbulento, en ese momento era caos porque entonces era llamadas para todo y todo era urgente, ¿sí? Entonces me tocaba a mí mirar qué era, qué tenía más prioridad. Si de pronto una contingencia en mi trabajo, que en ese momento ya se había vuelto remoto, si de pronto escuchar a la persona del restaurante donde yo estaba grabando y que seguramente lo que me iba a decir solo me lo iba a repetir una vez y podía perder esas tomas, o responder alguna llamada a la taquería donde me están diciendo es que llegaron los de no sé dónde, o es que se rompió un tubo, o es que lo que sea, ¿sí? Entonces tenía yo que darle la prioridad a lo que pues en ese momento yo considerara importante. Y durante ese tiempo creo que fue un periodo de caos, porque fueron varios meses en verdad caóticos, donde tenía que darle prioridad a tres cosas que en verdad eran muy importantes. Había escuchado una frase en algún momento y decía como, si todo es de afán, si todo es para allá, no es estratégico. ¿Qué opinas? Tal cual, y digamos que le hallo más razón a eso, ya que lo aprendí a las patadas. Porque muchas veces me tocó tomar decisiones de afán y luego cuando uno analiza esas decisiones seguramente no son las mejores. Eh, yo lo veo, tal vez lo veía más en mi trabajo, pero lo veo como apagar incendios. Sí. Entonces uno empieza a solucionar los problemas de superficiales, pero no de fondo. Entonces el problema igual sigue estando ahí, o seguramente el problema luego vuelve peor. Oiga, qué chévere esta etapa así de turbulencia, pero sé que hay más ahí adentro, ¿sí? Cuéntame sobre el amor, cuéntame como esa relación con los amigos, con la familia, qué ha pasado durante todos estos años, porque también las redes sociales es un sub y baja donde uno tiene mucha dopamina en un día y al día siguiente está cero dopamina, ¿sí? Entonces está feliz y al otro día uno está deprimido porque eso es, las redes sociales es como una droga y más cuando uno empieza a tener viralidad. ¿Cómo te ha pasado con eso? Bueno, yo, como le digo, yo soy una persona, por un lado tímida y por otro lado siento que no estaba preparado para llegar a lo que eran las redes sociales, ¿sí? Entonces yo venía de un entorno sumamente controlado a luego pasar a un ambiente do- total descontrol, ¿sí? Entonces yo una vez decido dedicarme únicamente a las redes sociales, me encuentro con un mundo nuevo. Mm, como para mí todo es novedad, pues me gusta estar, digamos, o me gustaba estar en entornos nuevos para mí. Entonces, ejemplo, ir a bares, a discotecas, y tuve una relación, digamos que muy profunda con el alcohol, que creo que me terminó derivando muchos sentimientos generales en todos mis entornos. Claro, y que esa relación es muy fácil adquirirla, ¿no? Sí, aparte descubrí que a mí me gusta el licor. No me gusta tanto la sensación,
pero me gusta el licor, me gustan los licores en general, me gusta la Las notas cerveza, que tiene. todos sus sabores me gustan. Y además, con el tiempo me he dado cuenta que he desarrollado una resistencia importante al licor. Entonces, eso me ha llevado a estar en diferentes situaciones. Digamos, por fortuna no me gustan otro tipo de sustancias, no me gustan las drogas, no me gusta nada de eso, pero sí me gusta el licor. Yo lo veo como algo importante en mi vida, porque aunque me ha traído cosas malas, también me ha traído cosas buenas, y eso me ha significado también conectar mucho conmigo mismo, ¿sí? Y entender mucho más mi entorno a partir de lo que reconozco que soy como persona, ¿sí? Eso también me ha permitido a partir de mis errores entender el valor de escoger muy bien mis amistades, em, de escoger muy bien mis amores hablando de parejas y de aprender a escuchar mucho más. Entonces, siento que, aunque nace de algo tal vez un poco malo, me ha llevado a entenderme mucho más a mí y me ha llevado eso mismo a entender mucho más a las personas que me rodean. Qué chévere, eso es frente a las relaciones y en tema de redes sociales, ¿cómo has llevado ese sub y baja? Pues al principio recién llegué, siento que no lo manejaba muy bien. Siento que le daba mucha importancia, por ejemplo, a el desempeño de los contenidos, a la opinión de la gente. Siento que era algo que me pesaba, pero luego simplemente lo entendí como algo cíclico, donde me he dado cuenta que por temporadas sube, por temporadas baja, pero creo yo que lo mejor acá es mantenerse constante en el ejercicio de hacer contenido en redes, eh, y también disfrutarlo. O sea, que uno lo haga pues naciendo desde un gusto, sea cual sea el contenido. En mi caso yo subo lo que me gusta y no me importa mucho cómo le puede llegar a ir o no le voto tantamente porque al principio cuando lo hacía siento que sí me estaba afectando mentalmente. Súper, qué chévere. ¿Y fue duro pasarse de ser un trabajador de una empresa a ser completamente independiente? Digamos que ese yo podría definir que es el punto de quiebre cuando tomo la decisión de dejar mi trabajo, porque a mí la verdad me dicen en un día en mi trabajo, oiga, es que había una reunión súper importante y usted no asistió. ¿Qué pasó? Yo en ese momento había cambiado de jefe además. Mi jefe como que me tenía paciencia, sabía cosas. Yo siempre he tenido dos líneas, entonces como que saben cuál sí estoy, en cuál no estoy, o sea, caos. En ese momento yo no atiendo una reunión había tenido un problema con mi computador, lo cambio y durante ese cambio yo me decidí irme de viaje. Entonces yo estaba por allá metido en Minca, Ay, pucha. lejos. Eso no había señal, no había nada. Sí. Cuando volví a la señal, el caos. No, ¿qué pasó? Yo no, pues estaba sin señal. Un viernes. Bueno, Juan, no pasa nada. Nos vemos el otro lunes acá presencial en la oficina. Pucha. Yo dije, no, ya me echaron. Bueno, llegué. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No, es que queremos entender. Aparte, todo el mundo me seguía en la oficina, ¿no? Entonces yo, Sí. no, queremos entender la cosa. Y yo, no. A ver, pasaron varias cosas. El computador, mala mía Claro, es también, no que, sé o qué. sea, el computador se dañó, pero el único técnico estaba en Minca. Entonces tocaba llevarlo a Minca. Digamos que yo omití la parte del viaje. Ajá. Pero ahí empecé a conectar todo lo que le estoy diciendo de, creo que estoy teniendo mucha responsabilidad en mis manos que no estoy atendiendo de una forma oportuna, ¿sí? Y puede llegar a ser riesgoso. Entonces me dice mi jefe, mi nueva jefe en ese momento lleva como 2 semanas, me dice, te vamos a hacer un llamado de atención. A mí la verdad eso dije, bueno, o sea, me lo merezco pues. Luego de eso entra el jefe de mi jefe, Eh, y me dice, Juan, me encanta tu trabajo, no sé qué, pero necesito que regreses desde el lunes a la oficina, de 8 a 5:30 de la tarde. Claro, qué duro. Cuando me dice eso, yo dije, pues ya es mi momento de quiebre, tengo que escoger, porque es que yo no vivo en Bogotá, yo vivo en Cajicá. Para venir todos los días, lo que me gasto en transportes, o sea, pues lo que me gasto en gasolina, en parqueadero, en todo frente a lo que estoy haciendo, más el tiempo libre que tengo, más la responsabilidad que tal vez estoy desatendiendo, creo que es una oportunidad que me está dando la vida, porque aparte estoy con el jefe de mi jefe, para decirle que debo tomar una decisión. Entonces, el llamado de atención que me hicieron se convirtió en una carta de renuncia mía, diciéndoles no puedo ocupar este puesto porque simplemente tengo otras prioridades en mi vida.
Y es que en ese momento también, aparte de que mi foco era viajar, también me estaba haciendo mucho más productivo el tema de grabar contenidos para marcas en ese momento. Entonces simplemente decidí ganar un mejor estilo de vida, a seguir trabajando ahí, seguramente con muchas más oportunidades laborales, pero creo que ya estando en lo que era para mí mi sueño, no lo quise más. O sea, mi sueño era estar en una oficina, ¿sí? Cumpliendo un horario de traje y tal, y ya cuando estuve ahí dije, tal vez no es lo que quiero en mi vida, lo que quiero en mi vida es quitarme el traje y viajar por el mundo y probar toda la comida que pueda. Ese es mi punto de quiebre, entonces lo que le decía, al mismo tiempo tengo esas tres responsabilidades. Yo decido dejar el trabajo, ¿sí? Que para mí además era una seguridad, pues o sea, mi sueldo fijo, me pagaban mi prepagada, todo así súper bien, a la guerra. O sea, fueron unos meses donde estuvo drástico, pues en cuanto, digamos, en varios aspectos, digamos, uno, mis finanzas, porque aunque por un lado estaba ganando bien, pues igual contaba con el otro sueldo y dejé de contar con ese sueldo, más la inversión del negocio, más, o sea, eso fue un caos. Y siento que a nadie le enseñan cómo ser un adulto responsable hablando de cómo llevar su vida. Toda la razón. Eh, Mire, Juan, es que usted tiene que invertir su sueldo de esta manera, ¿sí? Yo siento que a la mayoría de personas nos educan pensando en generar una deuda y luego no sabemos cómo pagarla, ¿sí? Entonces yo en ese momento, claro, también tenía deudas, ya tenía varias obligaciones financieras importantes, estaba pagando un apartamento, ¿sí? Pero pues O te educan también como ahorre y compres la casa de una con sus ahorros, pero también no es una estrategia financieramente efectiva, sí, ¿sí? siento que igual no hay una educación financiera, digamos, bien estructurada, porque claro, lo que yo me he dado cuenta es, o mis amigos los que tienen el dinero y lo meten en un CDT, no lo invierten, no tienen riesgo, pero a la final está esa plata quieta porque no les produce tanto, Exacto. o están los que se van con deuda, ¿sí? Y no la saben manejar. Digamos que de las personas que conozco, solo muy pocos han logrado construir capital a base de buenas inversiones financieras, teniendo una buena educación financiera, pero sé que también es algo que les ha costado. ¿Y para ti qué es una buena inversión financiera? Yo en este momento no sé, creo que no sé nada de la vida. Sí, en este momento tengo 30 años y siento que recién estoy aprendiendo muchas cosas de la vida. Afortunadamente, podría decir que todos mis temas financieros los tengo ya organizados, más teniendo en cuenta el desorden que tenía a mis 20, ¿sí? Creo que hay muchas opciones, también creo que depende mucho de factores externos que uno no puede manejar, políticos, económicos, demográficos, ¿sí? Para mí la mejor inversión en este momento es viajar y aprender cosas nuevas. Y pues eso sí, que no haya nadie detrás mío ahí que para mí. Entonces intento mantener eso lo más relajado posible. Bueno, finalizamos esta etapa de la turbulencia. Siento que estuvo bien turbulento, pero lo has sabido llevar, has sabido tomar buenas decisiones, como que de verdad como analizarlo y es a veces difícil que la gente no lo analice y lo vea, ¿cierto? Como que no se dan cuenta, simplemente lo ignoran. Entonces digamos que he visto en esta conversación que sí te has dado cuenta de, pues, de las cosas que has vivido y has mejorado. Ahora entramos en esa etapa de modo crucero. ¿Para ti qué es un modo crucero? Está relajado. No sé, diría yo que llevándolo acá al tema, el modo crucero sería ya una etapa donde estoy más relajado de pronto, no hay tanto caos, hay sol, playa y arena. ¿Sí? ¿Algo así? Sí, digamos que para mí el modo crucero es cuando siempre se está avanzando a una sola velocidad. ¿Sí? Ah, ya, ya. No es más rápido ni es más lento. Ya, ¿Sí? está estable. Sí, entonces digamos que en esa etapa de estar a una sola velocidad puede que hayan subidas y bajadas, pero siempre se está a la misma velocidad, pues porque uno, la vida siempre va a tener subidas y bajadas, ¿sí? Pero es esta etapa donde ya todo empieza a fluir, que es a pesar de lo que pase, se avanza. Ya viendo así, donde has conocido más de 19 países, más de 22 departamentos por Colombia, tienes más de 240.000 seguidores, cuéntame ya esa etapa así de cómo ha fluido las cosas. Bueno, yo creo que la etapa de inestabilidad la cerré hasta hace por ahí año y medio, ¿sí?
Y yo mismo, digamos que he trabajado y me he permitido encontrar más estabilidad en muchos entornos en los que ahora me encuentro. De este año y medio para acá, sí se ha sentido pues un cambio totalmente en todo. Digamos que he logrado estructurar mucho más la dinámica de generar contenido. Igualmente acá pues hay muchos temas que también, digamos que yo lo veo como que cuando desbloqueo una cosa aparece otra, ¿sí? Como si estuviera jugando un juego y estuviera subiendo de nivel. A medida que voy creciendo, van saliendo como más objetivos o asimismo van saliendo también más problemas para resolver, ¿sí? Siento que igual por más que uno intente tener todo lo más estable posible, pues estamos en un mundo lleno de incertidumbres, ¿sí? Lo que pasa es que tal vez uno con los años intenta estar cada vez más preparado para cada una de esas situaciones. Así que pues básicamente esa etapa de crucero creo que es la que estoy viviendo como del último año y medio para acá. O sea, en este momento la estoy viviendo. Eh, Evidentemente, digamos que eso ha traído sus frutos. Trabajo ahora con marcas pues mucho más importantes. Y creería que ya mi siguiente objetivo o lo que quisiera es volver un poco a mis inicios y es poder hacer lo que quiero hacer sin necesidad de trabajar con alguna marca. Entonces estoy trabajando en monetizar mis redes sociales, pues simplemente para no depender pues, de sponsors, sino simplemente de directamente la plataforma y yo así poder generar contenido mucho más original, por así llamarlo. ¿Y cuál ha sido esa mejor experiencia viajando puntualmente? ¿Cuál ha sido el mejor viaje de tu vida hasta el momento? Yo siento que cada uno de los destinos que he visitado ofrecen pues experiencias diferentes. A mí puntualmente me marca mucho el viaje que hice a Turquía y a Perú. A Turquía porque me encontré con un entorno definitivamente diferente, ¿sí? Y el entender que hay personas tan lejos viviendo una cotidianidad que para ellos está bien y para nosotros es tan diferente, siento que me rompió la cabeza, ¿no? De pronto uno está muy encasillado. Aquí mi realidad es acá en Bogotá, mi realidad es hacer tales cosas y no existe nada más, que era lo que me pasaba mucho en el trabajo cuando trabajaba en oficina. Y luego llegar a un sitio tan lejano y ver que la gente hace todo totalmente diferente durante siglos y está tan bien bien, eso me voló. Por un lado, bueno, su cultura y su religión, porque además, sinceramente no recuerdo muy bien los horarios, pero me acuerdo que eh, pues sus horarios de oración están supremamente marcados allá. Yo hice un recorrido por todo el país, lo hice terrestre, fueron 12.000 kilómetros o 14.000 kilómetros, no me acuerdo, por tierra. Entonces yo le di la vuelta a todo el país. Y digamos que el tema religioso es supremamente marcado, suenan creo que como rezos y todo el mundo sabe que tiene que voltear hacia la mezquita y orar, ¿sí? Eso creo que lo hacen 6 veces al día, no lo recuerdo muy bien. Y todos estos temas culturales, demográficos, todo esto junto, pues digamos que me lleva a entender mucho mejor su gastronomía, que en parte también fue algo que me llamó mucho la atención allá. Y en Estambul me pareció muy curioso uno poder cruzar tan fácilmente Asia, porque ahí los dos continentes se encuentran. Entonces uno puede desayunar en Europa y almorzar en Asia. Entonces eso Wow, también fue algo genial, claro. claro, eso fue algo que me marcó un montón. Toda la gastronomía que encontré, toda la cultura que encontré, porque es que además eh, había mucha historia en ese viaje que hice. Uno encontraba restos de culturas, no sé, la antigua Roma, ¿sí? De griegos, egipcios, ¿sí? Y cómo ellos iban entendiendo tal vez todos esos errores del pasado para construir un mejor futuro. Entonces siento que eso fue un viaje que, o sea, me llenó completamente en experiencias y siento que yo también aproveché para absorber mucho conocimiento, ¿sí? Y también siento que un viaje que me ha marcado mucho fue Perú, porque he visitado el mismo lugar 2 veces. Mi primer viaje internacional fue Perú, fui a Machu Picchu. En su momento lo hice de una manera y me abrió también la perspectiva al mundo. Y yo regreso, creo que hace 2 años más o menos. Hago el mismo recorrido en unas condiciones diferentes y esto también me permite pues divisar el mundo de una forma totalmente distinta y además siento que tienen una gastronomía muy rica también por todos estos factores
históricos y demográficos, ¿sí? Que les permite tener una cocina increíble y me gusta mucho poder llegar a entender, así sea una parte superficial de lo que es su gastronomía, al igual que México también siento que es un muy buen destino, pero creo que esos dos puntos del mundo son los que más me han marcado. ¿Cuál ha sido ese viaje que no te ha gustado? Pues yo siento que de todos termino sacando alguna experiencia, sea buena o sea mala, ¿sí? A veces digamos que no he tenido los viajes que espero por, no sé, desorden tal vez por el equipo en el que voy. A veces hacemos fan trip y eso es un desorden a veces, ¿sí? Pero intento siempre rescatar lo bueno. Yo simplemente, o sea, con el simple hecho de viajar y comerme algo diferente, para mí ya es un buen viaje. Puede llover, nos podemos varar, puede pasar lo que sea, pero para mí ya es un buen viaje. Eso está bueno. Pero no tienes una experiencia que tú digas, ah, este destino no me gustó. Yo intento siempre viajar con expectativa cero, para luego no llegar y desilusionarme, ¿sí? Sí me gusta indagar un poco el destino al que voy a conocer, porque además siento que los días están muy contados y pues cada quien tiene su forma de hacer turismo. Yo lo enfoco mucho hacia la gastronomía y la cultura, porque siento que lo que es cultura e historia le suma mucho a la gastronomía, entonces me gusta hacer mucho énfasis en eso. Pero para no desilusionarme intento como no tener una expectativa muy alta del lugar al que voy. Siento en realidad que todo, o sea, no hay viajes malos, sino todo de alguna manera hay conocimiento, pues llega un conocimiento. O sea, sí me ha ido mal tal vez en algunos lugares, ¿no? Que el desorden o que nos varamos o que, digamos, hace poquito viajé al Líbano y de camino se volteó un camión. Ah, fue Y pucha. eso fue un caos de noche, no habíamos comido, todo el mundo está estresado, ¿sí? Yo digo, pues, o sea, si me pongo a verlo así, empezamos mal. Pero pues si va para un destino que igual digo, chévere, voy con la alcaldía, voy a hacer algo diferente, ¿sí? Entonces procuro como llevarla suave porque es que además siento que durante muchos años también fui muy cuadriculado y fijarme a veces en ese tipo de cosas simplemente me arruinan la experiencia a mí, a nadie más. Entonces intento llevarla pues como con más calma. Bien, bien. ¿Has tenido una experiencia cerca a la muerte? Varias. He tenido un par de accidentes Ah, sí. vehiculares. Ay, hijo de madre. Sí, 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 sí. Esos también, pues afortunadamente nadie herido, pero sí he estado en un par de accidentes vehiculares. En uno iba yo manejando y me estrellaron, y en el otro iba yo de copiloto y nos estrellamos. Volamos, Ush, ¿volaron por dónde? volamos. Nos salimos de una vía y rompimos como un andén y el carro Ush, voló, yo no sé, 15 metros, algo así. Volamos bastante, volamos. Íbamos un poquito rápido también. ¿le gusta la adrenalina? En esa vez sí creo que estaba era en el lugar equivocado. Ay, Dios mío, oiga, qué experiencias. Pero entonces quiero saber más como de los procesos, ¿sí? Y cómo es de pronto como ir consiguiendo patrocinios, de que todo te sea más fácil para que pues puedas viajar y seguir creando contenido y tener pues ese estilo de vida. Yo al principio siento que buscaba mucho que llegaran esos patrocinios y pues no llegaban. Entonces yo los buscaba mucho. Al inicio cuando empecé a hacer contenido yo como que buscaba y pedía mucho y decía quiero, quiero, quiero o escribía o mandaba mensajes o lo que fuera y no llegaba nada. Entonces ya luego me dediqué fue a hacer lo que me gustaba, que era pues básicamente este contenido gastronómico. Empecé pues evidentemente igualmente a pagar mis viajes, a pagar todo y a generar el contenido que igual a mí me gustaba. Y eso asimismo fue trayendo pues marcas que se empezaron a interesar por lo que yo hacía, ¿sí? De hoteles, de, no sé, de servicios o incluso gastronómicos, empezaron a interesarse en tener un espacio de comunicación ahí y siento que también en ayudarme a que yo pudiera generar mi propio contenido pues con la ayuda de ellos, ¿sí? Em, no sé, de repente a veces cuando tenía un viaje no me quedaba en el mejor hotel, pero luego un buen hotel de la ciudad donde iba me decía, se puede quedar acá. Entonces eso ya me Bien, empezaba a bien. facilitar mucho más mi trabajo y además yo empezaba a ahorrar pues en el viaje, ¿no? Entonces ya no pago el alojamiento, además me quedo en un buen lugar, pues ese dinero lo voy a destinar para seguir haciendo mi labor. Qué chévere. Bueno, vamos finalizando esta etapa del modo crucero y ahora vamos al aterrizaje.
Aterrizaje de ideas, porque la idea de esto es que todos esos viajeros, creadores de contenido, emprendedores, se lleven esas ideas puntuales de cómo emprender este camino, ¿sí? Entonces, cuéntame, ¿qué te llevas de toda esta experiencia de viajar, crear contenido y emprender negocios? Yo creo que lo primero importante acá es ir entendiendo el mercado porque además está cambiando muy rápidamente, ¿sí? Entonces, hablando puntualmente de la generación de contenido, las personas que veían contenido hace 20 años son totalmente diferentes a las de ahora. Además, creo que el tema de cómo funcionan los algoritmos también es una parte fundamental de entender. A veces es difícil entenderlo, pero creo que también es un tema de ir haciendo pruebas e ir entendiendo en el proceso qué es lo que se debe hacer, hacia dónde se debe ir. Y hablando ya por lo menos hoy en día, uno pues poderse segmentar muy bien a lo que, tal vez no abrirse a tantos mercados, sino dedicarse a uno y ese hacerlo pues bien. Ok, ¿y cuál crees tú que es tu segmento? Yo siento que mi segmento está fuerte en gastronomía y le estoy trabajando a abrirlo más a temas de viajes porque finalmente cuando uno viaja come, o sea, es una representación cultural la comida y comida y en todo el mundo. Entonces creería que el mío está muy fuerte en gastronomía, em, gastronomía local, me gustaría abrirla un poco más a lo que pues es el mundo. Ok, ¿le aconsejas a los espectadores viajar, crear contenido, emprender? Qué chévere. ¿Has tenido videos virales? Pues por algo digamos que tienes tu comunidad de más de 240.000 seguidores. ¿Cuál crees tú que ha sido tu fórmula para crear este contenido y que se vuelva viral? Generalmente siento que al contenido que mejor le va es el contenido que yo hago en los lugares que a mí más me gusta frecuentar o los que más deseo o emoción me genera, digamos, ir, ¿sí? Siento que esos contenidos les va bien. También el tono de comunicación creo que es indispensable y poder comunicar un contenido de valor, creo que cada día es algo mucho más importante hablando de las redes sociales porque finalmente estas se han vuelto un motor de búsqueda también pues importante. Entonces, entre mejor esté comunicada la experiencia o lo que uno quiera transmitir, creo que mejor desempeño puede tener. Me contaste que tuviste una taquería. ¿Cómo fue esa experiencia y qué te llevaste de ahí? El tema de la taquería, siento que fue una experiencia sumamente bella. Recibí mucho apoyo por parte de mis colegas creadores. Nos enfocamos en crear una taquería que fuera pues muy de barrio. Digamos que en la proyección era pues usted sabe que en México uno puede comer tacos de pie como si fuera aquí comerse una empanada. Entonces yo, junto con mi socio en su momento, buscábamos que fuera algo sencillo, económico y que fuera rico, que nos transportara de repente a México en sus sabores. Em, También muchos aprendizajes me dejó, hice muchas cosas mal también, pero creo que lo importante es poder entenderlo para así trabajarlo, ¿sí? De ahí aprendí muchas cosas de cómo organizar un menú, aprendí muchas cosas de cómo funciona internamente un restaurante, porque de repente yo sí voy a muchos restaurantes. De momento le podría decir que llevo más de 1.200 restaurantes visitados. 1.200 restaurantes visitados, hartísimo. Sí, ya, y creo que más, o sea, debo llevar más. Y eso me va dejando enseñanzas, pero una cosa es yo ver cómo funciona el proceso y otra cosa es o sea, meterme como tal en el proceso y que el proceso esté pues a mi dominio, ¿sí? Entonces ahí entendí muchos temas operativos de un restaurante que de repente un comensal pues ni le interesan, ¿sí? Yo entendí pues mucho más de raíz, de fondo y esto, la taquería aún sigue. em, y esto me llevó, pues, digamos, a tener un panorama más amplio al momento de visitar más restaurantes, porque es que ahora entiendo también mucho más a profundidad todo lo que hacen para servirnos pues un plato en la mesa
sea cual sea la propuesta. Claro. 1.200 restaurantes es hartísimo. ¿Cómo haces para decidir si es un restaurante recomendable o no? Yo con el tiempo me he dado cuenta que esto es una opinión sumamente subjetiva. Va a depender de muchos factores el gusto de la comida, de su crianza, de sus papás, de qué le gusta a su familia comer, usted en qué parte del mundo nació. Eso pues también nos lleva a la religión, puede interferir en sus gustos, hablando de comida, sus finanzas también, ¿sí? Todo eso lo hace muy subjetivo. Yo creo que me he empeñado más en decir lo que me gusta a mí. O sea, a mí puntualmente este es el sitio que me gusta visitar y lo que me gusta comer en este lugar es esto. Y ya lo dejo a criterio de cada quien. En algunas recomendaciones concuerdo con muchas personas, en otras no. Finalmente, como es un ejercicio tan subjetivo, siempre aparece alguien que no le gusta de pronto la recomendación, como también aparecen personas diciendo que pues es tremenda. ¿Qué opinas del mundo de los influenciadores? Digamos, es un mundo complejo, hablando de que cualquier persona como tal puede llegar a crear contenido en redes sociales. Entonces uno se está encontrando con cualquier tipo de persona ahí, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? De repente uno eh, cuando uno empieza a frecuentar más creadores de contenido o ir a eventos, uno se puede encontrar, no sé, un piloto, un doctor, qué sé yo, un ingeniero, ¿sí? Pero también se puede encontrar con personas que tal vez no tengan la misma educación, pero sí tengan más experiencias, ¿sí? Esto, por lo que he notado, hay mucha información de por medio, ¿sí? Hay mucha gente que llega ahí, pero también siento que es una mezcla que puede ser interesante, pero que uno también debe saber manejar, porque como llega gente con todo tipo de gustos, uno puede o influenciarse muy bien o influenciarse muy mal. Y además siento que esto es un ejercicio que es muy repentino para muchas personas, digamos como mi caso, em, y hay gente que no lo sabe controlar también, entonces sí lo siento a veces que está como medio rock and roll. Entonces como que hay mucho exceso, mucha cosa. Entonces, si uno lo maneja, digamos que de una buena manera, pues chill, bien, ¿sí? Muy- Sí, pero pues si uno se deja tal vez llevar por eso, pues también siento que está complejo. Y además creo que todo esto ha desencadenado muchos problemas de salud mental, pues por todo lo que requiere el oficio, ¿sí? Digamos, el estar tan pendiente de las métricas, entonces lleva a algunos malestares de salud mental. De pronto hay temas de egos que se empiezan a crear en la industria, entonces unos se sienten más, otros se sienten menos y eso empieza también a crear un caos mental. Em, Creo que es una industria bonita, creo que es una industria que apenas si la estamos empezando a crear porque pues realmente es un oficio nuevo, ¿sí? Yo lo considero como un trabajo, ¿sí? Me consume igual que un trabajo así fuera de oficina, en edición, en producción, en cuando creo la idea, en todo me consume igual. Siento que es un oficio, pero como todo oficio creo que tiene algún tipo de riesgo y creo que este puntualmente tiene muchos riesgos de salud mental. ¿Crees que tener pareja hace que su pareja sea quien pueda ser en el futuro? Sí, digamos que yo lo he aprendido a las malas, pero dentro de todo el proceso que he hecho de entendimiento, sé que la elección de la pareja es parte fundamental de lo que uno quiera lograr a futuro, ¿sí? Porque se puede volver o un pilar para uno desarrollarse como persona o se puede llegar a volver incluso un obstáculo para no permitirse llegar a donde uno quiere llegar. Entonces creo que la elección de una buena pareja sí es parte fundamental. Bueno, súper, vamos finalizando esta etapa de el aterrizaje de ideas, ya vamos a otra sección de tips, pero antes de eso quisiera agradecerle al Hotel de Película que nos estaba prestando Re sus lindo. espacios y qué tal te pareció el Hotel de Película. Oiga, la verdad, re lindo, no lo conocía,
y las instalaciones están chéveres, está curioso además. Es Siento que cierto. es como temático, ¿no? Sí, es temático. Chévere, chévere, sí. La verdad no había visto un hotel así por el estilo y es que todas las alfombritas, todo está bien chévere, Sí, bacano. estamos en el salón de eventos y pues a mí me parece perfecto como un set de grabación para este podcast. Justo queda a cuadra y media de el Corferias, del Agora, y pues uno también está cerca del aeropuerto, entonces muy recomendado para que se queden aquí en Bogotá en el hotel de película. También, como ven, estamos produciendo un podcast de calidad con luces, cámaras, buenos micrófonos. Y si usted en algún momento quiere producir un podcast, ¿usted quiere producir un podcast en Sí, algún momento? me gustaría Bueno, llegar a producir un entonces ahí podcast. para que los amigos cuenten con nosotros para esa producción, ¿Cómo es el escríbanos. tema? No, Un pues mensajito y se arma la medida, pues. exacto, se arma a la medida de lo que necesite, y si quiere hacer un capítulo semanal, quincenal, mensual, depende de lo que usted quiera, y la idea es entregar valor a esa comunidad y que se crezca la marca personal. Danos esos tips de viajes. Yo creo que lo primero es determinar uno qué tipo de viajero es, ¿sí? O sea, uno, ¿cuál es su fin con el viaje? ¿Sí? Eso creo que le puede ayudar muchísimo ya en la organización. También ver si uno es de las personas que es cuadriculado, o sea, tiene que cumplir un cronograma o simplemente es un poquito más relajado. Lo otro acá importante es determinar si uno está viajando solo o con más personas, porque pues de repente usted es bien cuadriculado, yo no, pues eso ya nos puede llevar a problemas. Súper importante siempre llevar un muy buen presupuesto, o sea, definido, de pronto no es la cantidad, pero sí saber cómo se va a utilizar, porque pues viajando, pues ya, o sea, toca estar como muy prevenido a eso, ¿no? Yo normalmente procuro no hacer nada muy estúpido, porque pues estoy lejos de mi casa. A veces la lógica no parece tan lógica, ¿sí? Y también creo que es súper bueno entender uno dónde está ubicado, sobre todo para temas de respeto, ¿sí? Me he dado cuenta que a veces lo que uno cree que está súper normal, en otros lados no. O de repente algo que aquí en Colombia está bien visto o mal visto, en otros lados es diferente. Me he dado mucho cuenta de eso con la comida, ¿sí? Em, He visto mucha gente que a veces es grosera porque no entiende su gastronomía, entonces hace cara de asco o habla mal de la comida o cosas así. Y a veces son recetas que tienen muchos años, ¿sí? Que han determinado incluso las condiciones de un lugar puntual, ¿sí? Que incluso ha hecho que esa comida les haya permitido sobrevivir y que tiene una historia arraigada fuerte, ¿sí? A veces hay mucha muerte de por medio, a veces hay mucho caos de por medio y pues la gente no lo entiende y a veces suele ser muy grosera con la comida. Y creo que la comida es esa rama de la cultura que también se debería respetar, se debería intentar entender y pues si definitivamente uno no es el paladar apto para eso, pues yo creo que simplemente hacer silencio y no tocarlo de una manera ofensiva. Creo que se lo podría llegar a ver como un tema político, cultural o religioso, porque es que finalmente las tres em, y más factores llevan a ese plato de comida o a esa comida que a veces la gente desprecia o que dice, no, prefiero no comer, pero a veces sí son un poquito ofensivos. Y yo creo que ya con eso uno tiene. ¿Cómo escoge uno un buen restaurante para ir a comer? Yo creo que depende mucho, digamos, la generalidad acá en Bogotá es si hay filas porque es bueno, digamos que esa regla aplica. Pero si estamos en un punto muy turístico, digamos en otra parte del mundo, muy probablemente sea una trampa de turistas ese restaurante, entonces muy probablemente no sea bueno. Si estoy viajando, me gusta mucho usar Google Maps y buscar reseñas porque pues digamos que ahí no se pueden borrar reseñas, ¿sí? Es una herramienta que siento que es muy útil. Em, Igualmente, de pronto, yo entiendo que hay gente que, no sé, no le gustan los mariscos o no le gusta de pronto meterse tanto en su gastronomía local. Entonces, creo que es una buena forma de encontrar buenos restaurantes más afines al gusto de cada quien. De repente, usted viaja y no quiere cultura, usted quiere carne. Fin. Casi en todos los lados del mundo hay, casi en cada lugar del mundo hay un steakhouse. Entonces, ya, fácil. Uso mucho Google Maps y me gusta también preguntarle a los locales, sin embargo, siento que su opinión es muy subjetiva.
Entonces siempre me gusta pegar una chequeada en Google Maps. Y bueno, esos tips así de aeropuerto, de comprar vuelos, de cómo de pronto hay esos truquitos para estar en el aeropuerto, comprar vuelos. Yo creo que la mejor solución acá es uno ser flexible con sus tiempos para encontrar en verdad como esos ofertones. Yo sé que hay mucha gente que no puede ser flexible con su tiempo, entonces yo cuando lo he visto sí recomiendo hacerlo con tiempo. No sé qué tan útil sea esto de las noches, pero más lo hago es estar pendiente cuando hay días de descuentos y utilizo motores de búsqueda para buscar cuál es la mejor opción en el vuelo. También me gusta no comprar ida y vuelta, sino compro cada trayecto. A veces me sale más económico. De pronto viajo en uno con Avianca y otro con Latam o como sea, ¿sí? Y de pronto siento yo que lo mejor es la flexibilidad horaria. Así encuentro uno pues mejores ofertones. Bueno, yo tengo un tip de viaje para llevar doble maleta de cabina o puede ser bodega. Entonces, imagínese que usted puede comprar su maleta en bodega, ¿cierto? Sí, Entonces, usted llega al aeropuerto, usted va al counter, hace su check-in y puede dejar su maleta en bodega. Y usted puede decidir cómo llevar otra maleta, pasarla por seguridad, llevarla hasta el avión y decir, ah, no, pues esta es mi maleta de cabina. y la Y otra está en ahí, bodega. exacto, y la otra está en bodega, entonces usted puede llevarse dos maleticas en su viaje. Bien, ¿Sí? bien ahí, Es un bien poco ahí. riesgoso, Poco riesgoso, pero, sí. pero pues los riesgos valen. Sí, lo valen. Yo por lo menos, ya que tocó el tema de las maletas, prefiero viajar solo con mochilita. Mochilita. Una mochilita, así como para no estarme complicando. Por ejemplo, siento a veces que depende del destino, pero siento que a veces es un poco pérdida de tiempo llegar a esperar la maleta. Sí. Me gusta mi mochilita, cabina y me fui. Y me fui a descubrir, me fui a comer, me fui a lo que sea y siento que además no es tan estorboso. Siento que hay momentos donde sí toca llevar maleta de cabina, pero creería que ese es otro tip viajero, tal vez no llevar cosas que no sean necesarias. Y eso también es consecuencia tal vez de no conocer también el destino. No, de pronto no necesito llevar tanta ropa de frío porque pues o sea, está haciendo calor. O Toda la cosas así por razón, el estilo, sí. es cierto. Sí, a mí también me encanta nunca llevar maleta en bodega, lo digo para esas ocasiones que de pronto es un viaje largo, ¿sí? Claro, que toca Pero 15 días, toca. sí, pero a mí me encanta es mochila y sí siempre llevo maleta en cabina, o sea, para no esperarla. Y pues uno va más fácil, porque si es un viaje internacional y usted tiene una escala corta, usted si tiene maleta en bodega tiene que salir a hacer migración, no, eso es un mierdero, entonces es mejor siempre llevar maleta en cabina. Así es, así es, Es así cierto, es. bueno, danos esos tips de creación de contenido. Yo en estas alturas de mi vida no sé nada, porque cada vez que siento que entiendo algo, cambia. Pero hay cosas que sí se han mantenido pues en el tiempo. Uno, que lo que uno quiera transmitir sea un mensaje que la gente quiera recibir, que la gente quiera escuchar. Es decir, hablando de gastronomía, la gente quiere saber dónde comer bien, sin importar de pronto tanto el tema del presupuesto, pues finalmente aquí el contenido de valor es dónde comer bien. Esto lo podemos llevar a cualquier tipo de contenido. Creo que es bueno estructurarlo, ¿sí? Saber qué es lo que se va a comunicar, cómo se va a comunicar, ¿sí? Creo también muy importante el tema de los horarios de publicación. A mí personalmente es algo que me ha funcionado. Y esencial desde mi punto de vista, los videos deben tener sí o sí un hook. Lo que me ha funcionado últimamente es que el hook inicie como si usted le estuviera contando un chisme a alguien. Así, al grano de una. O sea, usted no empieza ahí a rodeo, sino de una vez empieza por lo duro del chisme. Entonces, ese para mí es el mejor hook. Eso está bueno, eso está bueno. ¿Y con qué creas contenido? Yo he intentado hacer contenido con diferentes cosas, cámaras, todo, pero me ha funcionado a mí celular. iPhone 13 Pro Max, probablemente lo cambie, pero no algo así súper guau. A mí me funciona para mis necesidades. Sí les tengo algunos gadgets, entonces según el tipo de contenido a veces yo tengo unos formatos, entonces a veces grabo o sea como un blog. Entonces en ese caso tengo mis micrófonos, me los pongo, o en otros casos simplemente recopilo tomas y luego las uno y cuento una historia, pero ya posterior, ¿sí? Entonces básicamente uso mi teléfono, siempre cargo una luz. Incluso acá tengo las cosas, les voy a mostrar, vea. Vea, siempre cargo esto. ¿Qué es eso? Esto es un box. Entonces yo aquí pongo mi teléfono
Lo aseguro, me funciona mucho de pronto para hacer tomas donde está un poquito más difícil como mantenerlo estable y como para llevarlo más lejos. Acá pues yo le puedo poner varias cosas. Yo normalmente le ensamblo una luz y ya con eso tengo. Siempre ando con una batería. ¿La dejé? Ah, la mentira sí la traje. Siempre, bueno, pues ando con cargadores, por si acaso uno no sabe. Siempre ando con una batería, esta la mandé a traer, 50.000 miliamperios. Buena, se ve Me buena. desvara. Y siempre, pero por nada del mundo se me olvida, la luz. Siempre. Siento que para gastronomía es muy importante porque, pues, digamos que además de que realizar contenido a veces no es fácil, en gastronomía es muy necesario, siento yo, el uso o que haya una muy buena luz para que el alimento se logre ver bien. Entonces siempre ando con luz. Bueno, anda bastante preparado. ¿Y has querido escalar a, digamos, crear contenido con cámara o ya te sientes cómodo así? He querido hacer contenido con cámara, pero formatos horizontales. He querido hacer formatos más largos. Siento que el tema de mi comunicación lo he mejorado con el tiempo. Vuelvo y le repito lo mismo. Yo soy una persona tímida que ha trabajado en su comunicación. Entonces siento que en este punto ya me puedo comunicar mucho más. Puedo tal vez transmitir mucho mejor las ideas que tengo y me gustaría llegar a formatos horizontales. Ve qué chévere, es a YouTube o qué. Sí, YouTube. O sea, De como, pronto Facebook también se puede llevar ahí, pero principalmente YouTube. y que contando experiencias. Sí, me gustaría contar la comida más desde una experiencia. No, de pronto en los viajes creo que suma mucho más valor contar todo lo que se puede recorrer en un día o contar mucho más a profundidad una historia de un lugar, ¿sí? Eh, Su fundación, no sé, tal vez en formatos verticales no es tan bien recibido a veces, es un poco más complejo. En un horizontal me gusta mucho ver documentales gastronómicos, entonces lo llevaría como hacia ese lado. Qué chévere. Bueno, y esos tips de negocios, de emprendimiento. Uy, no soy la persona apta. Siento que he cometido muchos errores en la vida. Igualmente sigo investigando al respecto. Yo creería que aquí lo mejor es hacer un muy buen estudio previo del negocio. O sea, primero detectar esa necesidad. Ya detectada, saber cómo se va a solucionar. Creería yo que también un punto muy esencial acá es detectar quién es la competencia directa y cómo la competencia lo está haciendo y cómo lo está haciendo bien y además cómo lo está haciendo mal para determinar nuevas oportunidades de negocio. Em, y creo yo que según el tipo de negocio hay que ser ágil en las respuestas, dar buenas respuestas y que sean pues con prontitud. Pues para mí algo muy importante siempre ha sido el manejo del cliente, el servicio al cliente. Puede que a veces el negocio no sea el mejor, pero conectar con el cliente a veces hace la diferencia. Ya me contaste que pues pasaste por tener una taquería y esto, pero a hoy, ¿cuáles son tus negocios o emprendimientos? A hoy simplemente pues estoy dedicado a mi tema de redes sociales y adicional estoy brindando asesorías gastronómicas y de marketing o todo el tema digital a negocios que lo requieran, principalmente restaurantes, les ayudo como a crear toda su comunicación y digamos hace poco, digamos una línea de negocio que se me abrió ahí, fui jurado en una iniciativa que hizo la alcaldía, Sabor Bogotá, Qué entonces ahí chévere. básicamente junto a otros chefs em, determinamos cuál era el sabor más auténtico o los sabores más auténticos de Bogotá. Fueron 7 categorías. Nos distribuimos y nos encargamos. Yo puntualmente estuve probando 52 propuestas. Ush, 52, hartísimo. 52 propuestas para determinar en cada una de esas categorías cuál puede ser ese mejor sabor que define Bogotá desde lo que es cultural o lo que ya existe hacia algo innovador. Teníamos ahí como ese reto y pues digamos que ya fue un nuevo campo que se me abrió. Ser foodie o creador de contenido o de experiencias o viajes es un buen negocio. Yo siento que era mejor negocio antes. O sea, en este momento es un buen negocio, pero antes era mejor negocio. Evidentemente habían menos personas. De pronto antes YouTube era mejor que ahora,
por lo mismo, porque habían tal vez menos personas generando el contenido. Siento yo que al haber más personas hay más oferta y entonces ya cuando llega alguna marca que necesita de alguna manera esa visibilidad, ya no es como antes, pero sin embargo siento que es algo bueno. Mi recomendación igual, estudien, pero sí siento que llega a ser un buen negocio manejado de una buena manera, igualmente entendiendo que esto como tal es un negocio, ¿sí? Digamos, yo manejo una estructura igual a la de... Yo manejo una estructura igual a la de una empresa, pues, y pues digamos que cada creador pues se vuelve finalmente una marca. Bueno, qué chévere, oiga, muy buenos tips. Esta sección estuvo bien llena, ¿sí? Así como un plato, así como una Jugosa. bandeja paisa jugosa, una carnecita, ¿no? Qué rico. Y ya para finalizar, ¿qué te llevas de toda esta experiencia de haber trabajado en una empresa, de ser viajero, de contar y recomendar experiencias de gastronomía, de ser creador de contenido? ¿Qué te llevas? Pues yo creo que todo ha sido un proceso. em, Evidentemente yo la he cagado mucho en la vida, ¿sí? Digamos que en su momento tal vez yo no entendía muchas cosas, pero en retrospectiva entiendo ya muchos de mis errores. Creo que eso me han formado como persona, creo que eso me han llevado a ser quien soy. Creo que lo importante es entenderlos y aplicarlos para tener un mejor presente y por ende un mejor futuro. Y creo que también es un tema de constancia. Puede que tal vez no sea el mejor en lo que hago, pero sé que cada día trabajo para hacerlo. Qué chévere. Para terminar, ¿qué opinas de Aterrizaje Creativo Podcast? Yo siento que está interesante, está divertido. Creo que espero que traiga invitados pues igual de interesantes. Pero sí siento que logra llegar a puntos, digamos, importantes en la vida de cada uno de los invitados, ¿sí? Y creo que finalmente llegamos a lo que estábamos hablando y es mostrar un contenido de valor, ¿sí? Creo que lo están logrando. Esto lo vamos a transmitir por donde, Joel. YouTube. YouTube, YouTube y Spotify. Spotify y todas las plataformas. Hasta ahora Spotify y YouTube, pero pues toca todas. La verdad me parece un formato interesante y siento que estamos llegando a una información muy valiosa tal vez para la gente que escucha. Bueno, Juan, ¿cómo te encuentran? Muy rápidamente me encuentran en Instagram y TikTok como Juan de Giraldo con doble O y en Facebook y YouTube como lo recomiendo como mientras cambio el nombre, Qué chévere. ¿Y ahí qué creo. podrán encontrar? Básicamente, recomendaciones gastronómicas en lo que es Colombia, o sea, epicentro Bogotá, cercanías. Me gusta visitar otros departamentos del país y ocasionalmente viajo fuera del país, también buscando recomendaciones gastronómicas, culturales, hoteles, planes. Qué chévere. Si quieren más charlas interesantes como con Juan la tuvimos, suscríbanse, denle like, vayan, sigan el TikTok, el Instagram, para que vayan y vean los clips como muy puntuales de las cosas que hablamos. Me alegra tenerte aquí. Hemos llegado al final de este No. capítulo de Aterrizaje Creativo Podcast, un podcast para viajeros, creadores de contenido y emprendedores. Entonces nos vemos en otro capítulo cada martes. Así que, mi perro, Bueno, nos muchísimas vemos. gracias Gracias por la invitación. por Se venir. me cuida, juicio. Que coma rico. Chao. Chao.